¿Alguna vez te has preguntado si realmente podemos sanar o si todo es apenas un pacto con nuestra propia oscuridad? Hoy vas a descubrir verdades que muy pocos se atreven a decirte, explorando el lado más crudo y auténtico de la condición humana a través del pensamiento de Sigmund Freud. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender no solo cambiará tu perspectiva, sino que también te dará una comprensión profunda de ti mismo que nadie más te ha ofrecido. Y antes de sumergirnos en este viaje brutalmente honesto hacia las profundidades de la mente humana, asegúrate de suscribirte al canal. Cada nuevo contenido es una chispa de conciencia en medio del caos. Comenzamos. La verdadera sanación, aquella que brota desde las capas más profundas del ser, no se halla en la mera repetición de afirmaciones positivas ni en la evitación del dolor. Carl Gustav Jung, en su vasta exploración de la psique humana, entendió que el alma no se transforma bajo la luz del sol, sino que renace en el vientre oscuro de la noche. Sanar es, ante todo, un acto de enfrentamiento, mirar de frente al monstruo interior y reconocerlo como parte de uno mismo. Nadie te dice que sanar no es lineal. El alma herida no se comporta como una herida física que simplemente cicatriza con el paso del tiempo. Más bien, la psique herida se comporta como un terreno fértil para la repetición de patrones, para el retorno de lo reprimido. Es en la eterna repetición donde yace el llamado a mirar hacia adentro y descubrir el origen del dolor. Cada recaída, cada sombra, cada eco de tristeza, es una invitación a un descenso aún más profundo hacia la fuente primaria de la herida. Pocos comprenden que la sanación exige un descenso a lo que Jung llamó la sombra, ese territorio interior donde se guardan todas las partes de nosotros que la conciencia ha rechazado. No basta con observar estas partes desde la distancia, es necesario integrarlas. Integrar significa reconocerlas como propias, dejar de exiliarlas. Este proceso es doloroso, humillante, pero absolutamente vital. Solo quien ha caminado por su propio infierno puede encontrar las semillas de su redención. La cultura moderna promueve una visión de la sanación como un estado de perfección emocional, de equilibrio constante. Jung, sin embargo, nos enseña que la verdadera sanación es una danza continua entre el orden y el caos. No es erradicar la oscuridad, sino aprender a convivir con ella. El sí mismo no es una entidad pura, sino un proceso de integración que abraza todas las contradicciones internas. Otro aspecto que raramente se menciona es que sanar implica sacrificar partes de la identidad construida. Aquello que hemos llegado a creer que somos, basado en nuestras heridas, en nuestras máscaras, debe morir para que algo más auténtico pueda nacer. Esta muerte simbólica es aterradora. Requiere coraje para soltar las certezas, para quedarse en el vacío, para permitir que una nueva identidad emerja sin forzarla. En este proceso, el sufrimiento se convierte en un maestro indispensable. Lejos de ser un enemigo a vencer, el dolor profundo actúa como el crisol en el que se forja la consciencia. Jung afirmaba que no hay toma de consciencia sin dolor. Evitar el dolor es evitar el crecimiento. En cambio, abrazarlo conscientemente permite que se transmute en sabiduría. No se habla lo suficiente de la soledad que acompaña a este viaje. Sanar desde lo profundo es, en gran parte, un acto solitario. Aunque otros puedan acompañarnos o inspirarnos, nadie puede atravesar nuestra oscuridad por nosotros. La soledad del alquimista es necesaria, porque es en el aislamiento interior donde los procesos de disolución y coagulación del alma encuentran su máxima expresión. Además, es importante entender que la sanación no tiene un final definitivo. No existe un punto en el que uno pueda decir he terminado. La psique es un organismo vivo, en constante movimiento, y cada ciclo de vida nos enfrenta a nuevas heridas, nuevas sombras, nuevas oportunidades de integración. La individuación, ese ideal junguiano, es un camino, no un destino. La humildad es otra clave que rara vez se menciona. La auténtica transformación interior no se logra por medio del orgullo espiritual ni del control intelectual. Es necesario arrodillarse ante el misterio que somos, rendirse ante la complejidad insondable de nuestro ser. Esta rendición no es pasividad, sino apertura, una disposición a ser moldeados por la vida misma, a permitir que la existencia nos hable en susurros, en sueños, en símbolos. Sanar desde lo más profundo exige un acto de amor radical hacia uno mismo. No un amor superficial basado en méritos o logros, sino un amor que acepte incondicionalmente nuestra fragilidad, nuestra fealdad, nuestra luz y nuestra sombra. Solo desde ese lugar de aceptación total puede surgir la alquimia verdadera, la transmutación del plomo de la herida en el oro de la consciencia. Carl Jung,
como pocos, comprendió que el ser humano es un universo en expansión, lleno de constelaciones ocultas que solo pueden revelarse a través del coraje de mirar hacia adentro. Sanar, en última instancia, no es convertirse en alguien nuevo, sino recordar quién hemos sido siempre, más allá de las heridas, más allá de las máscaras, en la profunda e inabarcable vastedad de nuestro propio ser. Si profundizamos aún más en las enseñanzas de Jung, descubrimos que la verdadera transformación sucede cuando dejamos de buscar culpables externos y asumimos plena responsabilidad por nuestras heridas. Este acto de madurez espiritual no se basa en la autoinculpación, sino la comprensión de que somos participantes activos en la configuración de nuestro sufrimiento. Desde esta visión, sanar es un acto de profunda libertad. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en alquimistas de nuestro propio destino. No suele mencionarse que, en este camino, el encuentro con el inconsciente colectivo juega un rol crucial. Jung postuló que no solo cargamos con nuestras heridas personales, sino también con las heridas de la humanidad entera. Sanar, por tanto, implica también confrontar los arquetipos ancestrales que yacen en las profundidades de nuestra alma. El arquetipo del huérfano, del guerrero, del sabio y del amante herido emergen, reclamando atención y redención. La paciencia es una virtud olvidada en los tiempos actuales, y sin embargo, es imprescindible en el proceso de sanación profunda. No podemos apresurar los ritmos del alma. Cada capa de dolor requiere su propio tiempo de maduración, su propio ciclo de muerte y renacimiento. Pretender forzar la evolución psíquica es como querer acelerar la germinación de una semilla. Solo logramos su destrucción. Tampoco se suele decir que sanar implica traicionar las expectativas que otros han proyectado sobre nosotros. La familia, la sociedad, los amigos, todos esperan que seamos una versión cómoda de nosotros mismos. Sanar desde lo profundo nos hace, inevitablemente, disruptivos. Elegimos ser auténticos, aunque eso implique decepcionar a quienes esperaban otra cosa. Esta traición, en realidad, es un acto de fidelidad al alma. En el camino de sanación, los sueños se convierten en aliados silenciosos. Jung dedicó gran parte de su vida a demostrar que los sueños son mensajes cifrados del inconsciente, guías que nos orientan en la oscura travesía hacia el sí mismo. Aprender a interpretar los símbolos oníricos es abrazar una forma de sabiduría ancestral que trasciende las limitaciones del pensamiento racional. Sanar profundamente también implica reconciliarnos con la muerte. No solo la muerte física, sino las pequeñas muertes cotidianas. El fin de una relación, la pérdida de una identidad, el desmoronamiento de un ideal. Cada muerte simbólica es una oportunidad para renacer en un nivel más profundo de ser. Comprender que la verdadera sanación no busca eliminar el dolor, sino transformarlo en significado. El dolor deja de ser un castigo y se convierte en una puerta. Una puerta hacia el misterio insondable del alma, hacia ese núcleo de eternidad que nos habita y que solo puede ser alcanzado por aquellos que se atreven a descender al abismo de sí mismos, con el coraje silencioso de los que han renunciado a las ilusiones de la superficie. Así, siguiendo la estela de Carl Jung, descubrimos que sanar desde lo más profundo no es un destino, sino un arte. Un arte que exige coraje, entrega y una inquebrantable fidelidad a la verdad de nuestro ser. En la continuidad de este viaje hacia las profundidades del alma, surge un entendimiento aún más sutil. Sanar implica reconciliarse con la ambigüedad de la vida. El ser humano anhela certezas, pero el alma madura aprende a habitar la paradoja. No somos únicamente luz ni exclusivamente oscuridad, sino la conjunción de ambas fuerzas, eternamente entrelazadas en el tejido de nuestro ser. La cultura de la inmediatez ha hecho que olvidemos que la transformación auténtica es un proceso lento, casi imperceptible. Es como el lento goteo del agua que, con el tiempo, horada la piedra más dura. Cada acto de introspección, cada enfrentamiento sincero con uno mismo, va moldeando el carácter interno de manera imperceptible pero irreversible. Es esencial comprender que no se puede sanar verdaderamente sin antes haber perdido la fe en todas las soluciones fáciles. Los atajos espirituales, las promesas de felicidad instantánea, solo alimentan la ilusión del ego. Jung nos recuerda que el alma no responde a fórmulas prefabricadas. Necesita espacio, necesita dolor, necesita tiempo para desplegar su misterio. Además, hay una alquimia sutil que se da en el proceso de la sanación, la transformación del resentimiento en compasión. No porque justifiquemos el daño recibido, sino porque entendemos que quienes hieren también son prisioneros de su propia sombra. Esta comprensión no es intelectual, es un movimiento del alma, un acto de misericordia hacia el otro y hacia uno mismo.
En este trayecto, la imaginación creativa se revela como una herramienta esencial. Jung nos enseñó a no temer a las imágenes que brotan de las profundidades, sino a dialogar con ellas. A través del arte, la escritura, el sueño activo, el alma encuentra vías para expresar lo que las palabras cotidianas no pueden contener. Crear es, entonces, una forma de sanar. Otro aspecto ineludible de la sanación profunda es el reencuentro con el cuerpo. Durante demasiado tiempo, la cultura occidental ha escindido mente y cuerpo, como si fueran entidades separadas. Pero el dolor psíquico se aloja en la carne, se convierte en rigidez, en enfermedad. Escuchar al cuerpo, honrar su lenguaje silencioso, es parte integral del viaje hacia la totalidad. Sanar también implica aprender a vivir sin respuestas definitivas. Jung entendió que el misterio no es algo que deba resolverse, sino algo que debe vivirse. Querer encerrar la vida en definiciones es traicionar su naturaleza cambiante, su eterna metamorfosis. Aceptar el misterio es aceptar la vida en toda su amplitud y profundidad. Y más aún, sanar requiere aprender a renunciar. Renunciar a la necesidad de ser comprendido por todos, renunciar a los viejos relatos que ya no nos sirven, renunciar incluso a la idea de llegar a un estado final de perfección. La renuncia consciente no es pérdida, es liberación. Por último, el amor. No el amor romántico idealizado, sino el amor profundo que brota del alma cuando dejamos de resistirnos a lo que somos. Un amor que abraza nuestras heridas, nuestras dudas, nuestra imperfecta humanidad. Porque, en última instancia, sanar desde lo más profundo es recordar que fuimos, somos y seremos, eternamente, dignos de amor. Así, al contemplar el vasto legado de Carl Jung, entendemos que sanar no es un acto heroico de conquista sobre el dolor, sino una rendición humilde y amorosa ante el flujo mismo de la vida. Una rendición que, paradójicamente, nos devuelve nuestra verdadera fuerza, la de ser plenamente humanos, con toda la luminosidad y toda la sombra que ello implica. La sanación profunda, entendida desde el prisma de Sigmund Freud, no es una empresa romántica ni un acto de trascendencia mística. No se alcanza descendiendo hacia un alma luminosa ni abrazando una totalidad idealizada. Para Freud, el ser humano no es una amalgama de fuerzas espirituales en busca de integración, sino el campo de batalla de impulsos inconscientes que pugnan entre sí, sin esperanza de completa resolución. Sanar, si acaso es posible, consiste en domesticar mínimamente la bestia interior, no en abrazarla. La psique humana, dominada por el ello, el yo y el superyo, es un sistema de tensiones perpetuas, y el mejor destino al que podemos aspirar es transformar el sufrimiento neurótico en un dolor cotidiano soportable. No existe, bajo la mirada freudiana, un estado de plenitud permanente, sino una lucha incesante contra impulsos que nunca serán erradicados. Nadie quiere decir que sanar es, en muchos casos, una renuncia. Una renuncia a las aspiraciones desmedidas de pureza o integración. La civilización, recordaba Freud, se edifica sobre la represión de los instintos primarios, y cada logro cultural supone una pérdida de libertad instintiva. Así, sanar implica aceptar que una parte de nosotros siempre estará en conflicto, siempre será terreno de fuerzas opuestas que jamás se reconciliarán del todo. En contra de las fantasías de integración del sí mismo, Freud nos enseña que el inconsciente nunca será plenamente iluminado. No todo lo reprimido puede hacerse consciente sin consecuencias devastadoras. Hay contenidos tan primarios, tan inaceptables, que su permanencia en la sombra es condición para la estabilidad psíquica. Pretender una transparencia total del alma es invocar el colapso. Tampoco se habla suficiente sobre la necesidad de las defensas psíquicas. Mecanismos como la represión, la negación o la proyección no son errores que deben eliminarse, sino estructuras indispensables que permiten la vida civilizada. Sanar no es destruir las defensas, sino comprenderlas y fortalecerlas allí donde son frágiles. La mente no es un jardín que deba ser purgado de malas hierbas, sino una fortaleza que necesita muros sólidos contra los embates internos. Freud subraya que el sufrimiento es inherente a la condición humana. Desde el momento de nacer, el ser humano enfrenta el trauma de la separación, la pérdida y el deseo insatisfecho. Sanar, entonces, no es eliminar el dolor, sino aprender a vivir bajo su sombra inevitable. No hay alquimia que transforme completamente el plomo del dolor en oro de sabiduría. En el mejor de los casos, aprendemos a cargarlo con dignidad. Es fundamental reconocer que el amor mismo, tantas veces idealizado como fuerza de curación, es para Freud una fuente de conflicto tan intensa como el odio. Amar implica rivalidades, celos, dependencias
y pulsiones sexuales que jamás pueden ser plenamente sublimadas. No hay amor puro, todo afecto humano está impregnado de ambivalencias. Pretender sanar amando de forma idealizada es ignorar la compleja madeja de impulsos contradictorios que tejen nuestros vínculos. En este sentido, la soledad, lejos de ser un privilegio del sabio, es una imposición estructural. Ningún análisis, ningún vínculo humano puede colmar del todo las carencias profundas que habitan en el corazón del sujeto. Sanar es aceptar que la incompletitud es nuestra condición esencial. La búsqueda de unidad, de fusión total con otro o con uno mismo, es una nostalgia infantil que debe ser superada. El proceso analítico, según Freud, no ofrece promesas de salvación. Es un trabajo de excavación dolorosa, de confrontación con lo que preferiríamos no saber sobre nosotros mismos. El analista no es un guía espiritual, sino un acompañante lúcido que ayuda al paciente a soportar su verdad inconsciente. No se trata de construir un yo luminoso, sino de fortalecer el yo para que resista las exigencias imposibles del ello y las restricciones implacables del superyo. Además, el deseo, motor incansable de la existencia, jamás puede ser plenamente satisfecho. Siempre habrá algo que falta, algo que escapa. El ser humano está condenado a desear eternamente aquello que no puede poseer. Sanar es, en última instancia, aceptar esta falta como constitutiva, y no como una herida que deba ser cerrada. La ilusión de sanación total es, para Freud, una trampa narcisista. La vida psíquica sana no es aquella que elimina el conflicto, sino aquella que aprende a navegarlo sin naufragar. En la aceptación de nuestras propias limitaciones, de nuestros impulsos inconfesables y de nuestra incapacidad para alcanzar una felicidad absoluta, reside la única forma posible de libertad. Así, siguiendo la estela de Sigmund Freud, descubrimos que sanar no es encontrar una tierra prometida interior, sino aprender a habitar el desierto de nuestro ser con lucidez, con ironía, y con la modesta alegría de quien sabe que incluso en el dolor hay vida, y que vivir es, en sí mismo, un triunfo silencioso contra la pulsión de muerte que siempre nos acecha. Si ahondamos aún más en el pensamiento freudiano, advertimos que incluso el acto de recordar no es garantía de liberación. Freud descubrió que la memoria es una construcción, una narrativa que se edifica bajo las fuerzas del deseo y de la censura. Así, no toda recuperación de recuerdos antiguos conduce a la sanación, y muchas veces escarbar en el pasado no hace sino reforzar los mecanismos de repetición que nos mantienen atados al sufrimiento. No se enfatiza lo suficiente que sanar, en el mejor de los casos, es negociar con las pulsiones y no abolirlas. La pulsión de vida y la pulsión de muerte coexisten de forma irremediable, y sus tensiones atraviesan todo nuestro quehacer consciente e inconsciente. Pretender eliminar la autodestrucción, la agresividad o el deseo contradictorio es desconocer la naturaleza humana tal como Freud la desnudó. La neurosis, esa enfermedad del alma moderna, no es un error de funcionamiento, sino una manifestación inevitable del conflicto interno. Freud nunca prometió su erradicación total. El tratamiento analítico solo aspira a disminuir el sufrimiento que causa, a permitir una vida donde la energía psíquica esté menos atrapada en círculos repetitivos y pueda ser, al menos parcialmente, canalizada hacia actividades productivas. Incluso la noción de cura debe ser abordada con escepticismo. Freud mismo reconocía que su método no curaba en el sentido tradicional, sino que ayudaba al paciente a transformar su padecimiento histérico o ansioso en una tristeza común. Esta humilde aspiración marca la diferencia entre el psicoanálisis y las ilusiones redentoristas. No prometemos paraísos interiores, apenas mayor tolerancia al dolor de existir. El yo, esa instancia que nos parece tan sólida, no es más que un producto precario de luchas internas. Se encuentra sitiado por los impulsos del ello, por las exigencias del superyo y por las imposiciones de la realidad externa. Sanar, entonces, no es fortalecer una identidad supuesta, sino flexibilizar el yo para que pueda adaptarse mejor a los embates internos y externos. El trabajo del duelo, tal como Freud lo describió, ilustra bien esta perspectiva. La pérdida es constitutiva del ser humano, y todo intento de evitarla genera patologías graves. Sanar implica atravesar el dolor de la pérdida, no negarlo, no disimularlo con positivismos artificiales. El duelo auténtico es una labor ardua que exige tiempo, paciencia y una confrontación radical con la ausencia. En cuanto a la sexualidad, Freud demostró que nunca puede ser completamente domesticada. Las pulsiones sexuales no desaparecen bajo la cultura, simplemente se subliman, se desvían o se reprimen. Esta dinámica subterránea no permite una paz definitiva. Toda empresa humana, desde la creación artística hasta la religión,
lleva en sus entrañas el rastro de las pulsiones sexuales transmutadas. Freud también dejó en claro que la civilización es una conquista siempre frágil. La barbarie acecha desde las profundidades inconscientes, y bastan leves rupturas en el tejido social para que resurjan impulsos arcaicos de violencia y destrucción. Así, sanar no es confiar ingenuamente en la bondad humana, sino aceptar nuestra vulnerabilidad a la regresión. Incluso el ideal de autoconocimiento debe ser matizado. Freud mostró que la mente está estructurada de tal manera que jamás podrá conocerse plenamente a sí misma. Siempre habrá zonas opacas, deseos inconfesables, contradicciones irresueltas. El trabajo analítico no elimina esta oscuridad, solo la ilumina parcialmente para que podamos vivir con un poco más de conciencia y menos autoengaño. De este modo, siguiendo las huellas de Freud, entendemos que la verdadera madurez emocional no radica en alcanzar un estado de beatitud interior, sino en abrazar la imperfección estructural de nuestra condición. Vivir es gestionar conflictos, soportar pérdidas, habitar contradicciones. No hay promesas de completitud, solo la posibilidad de una existencia más lúcida, más sincera y, en su modestia, infinitamente más humana. Si profundizamos aún más en la visión freudiana, hallamos que el ser humano está inexorablemente atrapado en una dialéctica de insatisfacción. El principio del placer, que rige los deseos inconscientes, choca constantemente contra el principio de realidad, que impone límites insuperables. No existe conciliación definitiva entre ambos, solo compromisos parciales, frustraciones necesarias para la supervivencia dentro del entramado social. La cultura, en sí misma, es una fuente inagotable de malestar. Freud dejó claro que cuanto más avanzada es una civilización, mayores sacrificios exige del individuo. Renuncia a impulsos, sublimación de deseos, aceptación de jerarquías. Sanar no es liberarse de estas exigencias, sino aceptar que vivir en sociedad implica siempre una pérdida de goce originario. Incluso el ideal de libertad, tan ensalzado por la modernidad, debe ser examinado con escepticismo freudiano. La libertad absoluta sería catastrófica para la cohesión social. Requeriría prescindir de todas las restricciones morales y legales que reprimen la violencia y el egoísmo innatos. Así, la libertad auténtica es, en realidad, una ficción regulada. Somos libres solo en la medida en que aceptamos ser limitados. La pulsión de muerte, tan olvidada en las lecturas optimistas de Freud, constituye un elemento esencial para comprender la dificultad de la sanación. No solo deseamos vivir y prosperar, también, inconscientemente, anhelamos retornar al estado inorgánico, a la anulación de toda tensión vital. Esta pulsión destructiva, que actúa silenciosamente, sabotea nuestros esfuerzos por alcanzar la felicidad. La repetición compulsiva es otra trampa silenciosa del inconsciente. Lejos de aprender del dolor, a menudo nos encontramos reproduciendo patrones de sufrimiento, repitiendo relaciones fallidas, reviviendo pérdidas. La compulsión a la repetición es una manifestación directa de la pulsión de muerte, un recordatorio de que el inconsciente no está al servicio de nuestro bienestar, sino de su propia lógica opaca. Tampoco podemos confiar plenamente en la razón. Freud enseñó que el yo racional es apenas una pequeña isla en el océano del inconsciente. Nuestros actos más deliberados están infiltrados por motivaciones oscuras que desconocemos. Sanar no consiste en reforzar una supuesta autonomía racional, sino en reconocer humildemente la precariedad de nuestra capacidad de autogobierno. Incluso el arte y la cultura, tan celebrados como caminos de sublimación, no escapan a esta condición trágica. La creación artística es, en última instancia, una transacción con el dolor, una forma de darle forma, de estetizarlo, pero no de eliminarlo. La belleza misma, bajo la óptica freudiana, es un velo sutil sobre las heridas de la existencia. La religiosidad, por su parte, representa un intento colectivo de aliviar el malestar a través de ficciones consoladoras. Freud vio en la religión una ilusión necesaria, una expresión del deseo infantil de protección y sentido. La verdadera madurez, entonces, no consiste en abrazar dogmas, sino en soportar la intemperie de un universo indiferente. Por último, el psicoanálisis no es una vía hacia la felicidad, sino una preparación para la vida tal como es, incierta, conflictiva, marcada por la carencia. No ofrece recetas mágicas ni promete la anulación del dolor. A lo sumo, ayuda a construir un yo lo suficientemente flexible para soportar la tormenta interior sin sucumbir completamente. Así, recorriendo hasta el final el pensamiento de Freud, comprendemos que sanar no es alcanzar un estado ideal,
sino persistir en el esfuerzo de vivir a pesar de la inevitable tensión entre deseo y realidad, entre vida y muerte. En esa persistencia, en esa frágil dignidad del ser que sigue adelante aún sabiendo de su destino trágico, se cifra el único triunfo verdaderamente humano. Si este viaje a las profundidades de la psique humana ha resonado contigo, recuerda que el conocimiento verdadero no termina aquí. En este canal seguimos explorando las ideas que transforman la percepción de la vida y del ser. Así que no olvides suscribirte, activar las notificaciones y acompañarnos en este camino de lucidez brutal, donde la verdad no siempre es cómoda, pero sí absolutamente necesaria. Nos vemos en el próximo vídeo.